Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Migdol, en Talfes, en Memphis, en tierra de Patros, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén, y aquí que ellas están el día de hoy asoladas, no hay quien more en ellas, a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos, que ellos no habían conocido, ni vosotros, ni vuestros padres. Es el Señor, hermano, hablando a su pueblo por medio del profeta Jeremías, amén. Dios mandaba palabra, hermanos, por medio de sus siervos, los profetas. Y aquí, hermano, dice, vino palabra de Jehová a Jeremías. Jeremías, un profeta de Dios, un profeta, hermano, que era pues despreciado, rechazado, porque la palabra que mandaba Jehová, hermano, para su pueblo, pues no era una palabra suave, era una palabra dura. Si usted lee los profetas, hermano, usted se dará cuenta que todos los profetas, desde los profetas mayores, los profetas menores, todos profetizaban el arrepentimiento. Esa era la palabra que enviaba Dios, el arrepentimiento de su pueblo. Y aquí el Señor hablaba, hermano, y le decía a Jeremías, dile a mi pueblo que vean cómo están desoladas, cómo ha venido todo eso a causa de que ellos se volvían a la idolatría, hermanos. Y aquí dice en el versículo 4, y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar para deciros, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Fíjese, una cosa abominable es para el Señor la idolatría, hermano. Eso lo abomina el Señor, hermano, y eso es lo que abunda ahorita. Dice, pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Dice, se derramó por tanto mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción como hasta hoy. Dice, ha venido destrucción a causa de todo eso, a causa de que ustedes me han desobedecido, a causa de que ustedes se han vuelto a dioses ajenos. Y es que la verdad, hermano, así estaba el pueblo de Israel. Desde tiempos de Moisés, hermano, cuando Moisés subió allá al monte, porque el Señor le dijo, sube acá al monte porque te voy a dar los mandamientos. Y dice que Moisés se tardó, hermano. Moisés se tardó en bajar. Y el pueblo inmediatamente, pasados 40 días, dice que ellos empezaron a decirle a Aarón, haznos dioses, Aarón. Y Aarón, hermano, pues yo me imagino que no, esa no era la voluntad de Aarón, porque él era un sacerdote de Dios, pero simplemente que lo estaban oprimiendo, hasta que Aarón pues tuvo que hacerlo. Pero el Señor, hermano, se dio cuenta de todo eso. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué? ¿Por qué siempre el pueblo de Dios, por qué siempre tendía a irse a la idolatría? Era porque estaba en su corazón, hermano. Era lo que había en su corazón. Los dioses de Egipto, los dioses ajenos no habían salido de su corazón. Por eso es que ellos cuando apenas tardaba Moisés, ya estaban, hermano, yéndose hacia lo que no era Dios. Y es tan importante el corazón, hermano. Por eso el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Siempre la palabra de Dios habla del corazón y te dice, dame tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Lo que hay en nuestro corazón, hermano, es lo que va a salir de tu boca. Tú ponte a analizar, hermano, qué es lo que sale de tu boca, qué es lo que más hablas tú, de quién más hablas tú. Eso es lo que hay en tu corazón. Eso es de lo que está lleno tu corazón. Y aquí el Señor se estaba dando cuenta, hermano, por eso Él enviaba esa palabra a su pueblo por medio de Jeremías. Y luego dice el 7, ahora pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, porque hacéis tan grande mal contra vosotros mismos. Fíjese, dice, contra vosotros mismos. Ese mal que ustedes están haciendo, lo están haciendo contra ustedes mismos. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué pasan tantas desgracias? ¿Por qué está pasando todo esto en el mundo? ¿Por qué temblores? ¿Y por qué las explosiones? ¿Y por qué tanta muerte, tanta maldad? Es a causa de todo esto, hermano.
Porque viene juicio de Dios a causa de todo eso, a causa de la desobediencia. Viene juicio de Dios. Dios no es un Dios malo, hermano. Dios no quiere destruir. Aquí dice, ustedes mismos lo han hecho para ustedes mismos. Dice, para ser destruidos el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho, del medio de Judá, sin que os quede remanente alguno. Y Jeremías daba esta palabra, hermano. Y uno se queda pensando, ¿verdad? Por qué difícil debió haber sido para Jeremías, para todos los profetas, dar esas palabras, hermano. Algunos eran azotados, eran matados. Algunos eran como Jeremías, que lo echaron en una cisterna. Pero tenían que hacerlo, hermano, porque esa era la palabra de Jehová. Y a veces uno aquí, hermano, cuando se para en este lugar, a veces uno no quiere decir las cosas, porque a veces uno piensa, es que se van a enojar, o es que piensa, o lo está diciendo por mí. No, hermano, es la palabra de Dios, amén. Es lo que quiere el Señor, y a veces es difícil. Pero los tiempos, hermano, dice la palabra de Dios que los tiempos son peligrosos, amén. Que el tiempo ya está cercano, la venida del Señor, hermano. Usted póngase a analizar todo lo que está pasando alrededor del mundo, todo lo que está aconteciendo. La maldad se está multiplicando, hermano. Guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos. Eso solamente nos indica la venida de nuestro Señor, hermano. Por eso dice la palabra de Dios que tiempo aceptable es este. Nosotros tenemos que predicar la palabra de verdad. Tenemos que predicar el evangelio de la verdad. Incluso el Señor Jesucristo, hermano, cuando Él se levantó, cuando Él vino a este mundo, dice que Él predicaba el mensaje de arrepentimiento. Predicaba, volveos, que se volvieran. Los profetas predicaban que se volvieran. Los apóstoles predicaban el arrepentimiento, arrepentidos y convertidos. Ese era el mensaje, hermano. Y este es el mensaje para estos tiempos. Ahorita estamos viviendo estas temporadas, hermano, y estas fechas que la verdad, pues a lo mejor son de alegría. Para algunos tal vez sean de tristeza. ¿Por qué, hermano? Tal vez perdieron un ser querido este año. Tal vez les pasó algo, un accidente, como todos esos que hemos visto en las noticias, los de que explotó la pipa, los que tronaron la casa esa con pólvora, la guerra, todos los que han muerto en Israel, todos los que han muerto en todo el mundo, hermanos. Ya a veces no es motivo de alegría. Y tenemos estas fiestas, hermanos, lo cual pues uno no está en contra de que tú estés con tu familia o de que tú celebres. No estamos en contra, hermano. Pero simplemente se ha perdido el verdadero motivo. En los evangelios, hermano, usted lee donde viene el nacimiento de Jesús, en Mateo, en Marcos, en Lucas. Dice que no había lugar para que Él naciera. Dice que iban José y María para ser empadronados, y dice que no había lugar para ellos en el mesón. Y uno se pone a analizar, hermano, y a veces nos afanamos con tanto, hermano, que no dejamos lugar para el Señor. La cena, los regalos, con quién me voy a juntar, qué vamos a hacer. Y dejamos al Señor, hermano, que es el verdadero motivo. Bueno, en realidad la Biblia no habla de esta fecha, no dice que haya sido en diciembre, pero lo sacaron. Y muchos dicen, pues es el nacimiento de Jesús. Pero en realidad Jesús, hermano, habrá nacido en nuestro corazón. Verdaderamente nosotros ha nacido el Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestro corazón para ser transformados. Deberíamos analizar, hermano. Deberíamos analizar qué es lo que estamos haciendo. Fíjese, aquí yo les decía que el profeta Jeremías hablaba, pero dice que no lo quisieron escuchar. Dice en el versículo 15: entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso, porque el Señor les decía, ustedes han ofrecido incienso a dioses ajenos. Y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba
en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. El corazón endurecido, hermano. El corazón profundamente endurecido. Ahorita el pastor nos decía sobre Jonás. Cómo dice que a la predicación de Jonás, ¿verdad?, se convirtieron. Pero al principio Jonás no quería ir, hermanos. Jonás decía: yo no voy a predicar ahí porque es una ciudad, me van a matar, no sé lo que me va a pasar. Pero sin embargo, hermano, dice que tuvo que ir, tuvo que hacerlo. Y cuando Jonás predicaba, hermano, dice que el rey, sí, lo que nos decía ahorita el pastor, se convirtió, rasgó sus vestidos, estuvo en ceniza, se pusieron a ayunar, se pusieron a arrepentirse. Y el Señor quitó todo eso, hermano. Quitó todo ese mal, porque dice la palabra de Dios: yo no quiero el mal del hombre, yo no quiero la destrucción del hombre, yo quiero que se arrepientan. Eso es lo que quiere el Señor, hermano, que nos arrepintamos. Y aquí fue totalmente diferente, hermano, a lo que ocurrió en Nínive. En Nínive fueron perdonados, en Nínive el rey se arrepintió, pero aquí no se arrepintieron, hermano. Dice en el 17: sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, determinándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones, nos faltó todo. Y a espada y de hambre somos consumidos. Ellos decían: es que es la reina del cielo. Es que es la reina del cielo la que nos da todo. Pero no se daban cuenta la verdad, hermano. Sus ojos estaban velados. Sus ojos no podían ver la realidad. Y usted y yo, hermano, somos afortunados, somos bendecidos, porque estamos en este lugar. Como decía mi hermana, estamos aquí, hermano, porque el Señor nos ha abierto esos ojos, amén. Porque nos ha quitado ese velo que había en nuestras vidas, hermano, lo cual todavía tienen tanta gente puesto, hermano. Incluso también en algunas iglesias cristianas vemos cómo se ha metido todo eso en la iglesia cristiana, hermano, y es una tristeza, es un dolor. Porque uno sabe, hermano, que lo que dice la palabra: no participéis en las obras infructuosas de la carne, de las tinieblas, no participes. Y cómo eso se ha metido incluso a las iglesias, hermano. Yo he visto que anuncian que festival de Navidad y que vamos a cantar y que vamos a bailar y cosas así, hermano. Se está perdiendo el verdadero enfoque. Se está perdiendo la mirada. Se está quitando la mirada de Jesús y se está poniendo en lo que no es, hermano. Y a lo mejor unos podrán decir: ay, qué exagerado, qué exagerada. No, hermano. Dice la palabra de Dios en Malaquías 3:6: yo, Jehová, no cambio. Y el Señor no cambia, hermano. Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y si Él decía en su palabra, si Él dice en su palabra, Él no cambia. ¿Qué te hace pensar que el Señor va a permitir que su pueblo, que su amada iglesia, porque somos la novia de Cristo, amén, somos esposa de Cristo, dice en Apocalipsis, el Espíritu y la esposa, somos la esposa de Jesucristo, hermano, y el Señor no va a permitir que su amada esté coqueteando con la idolatría? Yo, como casada, a mí no me gustaría que mi esposo se fuera a comer con otra mujer. Usted, como casado, no le gustaría que su esposa se fuera a comer con otro, se fuera a salir con otro. Así el Señor, hermano. Él no permite que nosotros nos vayamos tras todo eso, hermano. Dice que Él es un Dios celoso, amén. En el libro de Éxodo dice: yo soy Jehová, soy un Dios celoso, fuerte y celoso. El Señor no cela, hermano. El Señor no cela. Él no quiere que nosotros estemos en todo eso, hermano. Y tenemos nosotros que guardar todo esto, hermano. Y es difícil, porque dice su palabra que estamos en el mundo. Sí, estamos en el mundo, hermano, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, amén. De donde estamos esperando al Salvador. Él ya va a venir, hermano, y va a venir por una iglesia santa, una iglesia que no se contaminó, dice en el libro de Isaías capítulo 35, y será un camino de santidad, amén,
donde no pasará inmundo por él, donde no pasará inmundicia. Esa es la iglesia de Jesucristo, hermano. Y es difícil porque con todas estas celebraciones paganas, hermano, es difícil permanecer. Y más cuando tienes familiares que te están diciendo: ay, ¿cómo que no vas a ir? Qué exagerado, que esto, que... A mí me han dicho mis propios hermanos de sangre, hermano. Tengo un hermano que me dice: uy, santurrona. Ay, santurrona. Me dice mi hermano, así como diciendo, como de asco, así. Yo le digo: pues tú no sabes, tú no has conocido al Señor. Tú no has tenido un encuentro con Él. El jueves que nos predicaba el hermano, que nos decía que él toda su vida, y muchos, no solo él, muchos, su vida ha sido muy dura, muy difícil, con padres que no eran cristianos, con padres que no eran, pues sí, se puede decir buenos, y se ha sufrido. Y a veces también a mí me han dicho: ay, qué padre tú que tú nunca, que tú siempre estuviste en una iglesia. Pero hermanos, es diferente, porque el que tú tengas unos padres cristianos no quiere decir que tú seas cristiano. No quiere decir que tú tengas un encuentro con Jesucristo. Es necesario tener un encuentro con el Señor para que tu vida cambie. Es necesario, hermano, que tu vida sea transformada por Él. Leemos en el libro de Juan, capítulo 3, hermano, ese pasaje. Nicodemo, un erudito de la ley, alguien que sabía demasiado, se sabía el Pentateuco, me imagino que de memoria, hermanos. Y él no podía aceptar, hermano, quién era Jesús. Y tenía esa duda, y dice en Juan 3 que un día él fue a Jesús de noche. Los fariseos andaban con sus flacterías, con sus vestimentas hermosas. Se sabían el Pentateuco de principio a fin. Tenían sus tradiciones, pero no podían darse cuenta quién era Jesús. Y Nicodemo tenía muchos estudios, era un principal, era como un jefe de los fariseos. Y dice que fue de noche a Jesús y dijo: sabemos que has venido de Dios. O sea, había un grupo de fariseos, no solamente era él, había un grupo de fariseos que sabían quién era Jesús, pero no se atrevían, hermano. No se atrevían a dejar lo que ellos habían ganado. No se atrevían a dejar su nombre. Y le empieza a decir a decir muchas cosas a Jesús. Y Jesús le dice: si no naces de nuevo, tú no puedes ver el reino de Dios. Jesús habla de un nuevo nacimiento, hermano. Eso es lo que te va a cambiar. Eso es lo que te va a acercar a Dios. Un nuevo nacimiento, donde tú vas a nacer verdaderamente de nuevo, donde tú vas a ser otra criatura. Y a veces a lo mejor uno es de padres cristianos, pero Dios tiene hijos, no nietos. A veces son tus padres los que están metidos con Dios, pero los hijos no. Los hijos a veces llevas una doble vida, porque tienes una carga de la iglesia, porque se burlan de ti, porque te dicen cosas, porque te apartan. Y a veces tus padres te dicen: no hagas esto, y es lo primero que tú quieres hacer. Te dicen: no lo hagas, y es lo primero que van a hacer. Y a veces es difícil, hermano. Se necesita tener un encuentro con Jesucristo. Y Nicodemo le dice a Jesús: pero ¿cómo va a suceder esto? ¿Cómo es que un hombre va a volver a entrar al vientre de su madre? Dijo Jesús: es que yo no te estoy hablando de un nacimiento normal. Yo te estoy hablando de un nacimiento de agua y de espíritu. Te estoy hablando de un nacimiento que va a ser del Espíritu, donde todo tu interior va a ser renovado. Y le dice: el viento sopla y tú no ves a dónde va. Así es todo el que es guiado del Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu, hermano, no saben ni a dónde van. Esos son los que son guiados por el Espíritu. Cuando tú aceptas a Cristo, hermano, tú tienes un encuentro con Jesús, ahora tú eres transformado y eres guiado por el Espíritu Santo. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede ser esto, Señor? ¿Puede un hombre volver a entrar al vientre de su madre? Y dice: Señor, no. Tú eres un maestro de Israel y no sabes esto. Es diferente.
Y no sabemos si Nicodemo se convirtió o no, hermano. Ya no dice más la palabra. Yo quisiera pensar que sí. Yo quisiera pensar que Nicodemo sí, al tener ese encuentro con Jesús, cambió. Porque dice la palabra de Dios que hay tantas cosas que no se han escrito, pero que Jesús hizo. Dice que ni cabrían siquiera los libros. Si se escribiera todo lo que Jesús hizo, no cabrían los libros, hermano, en el mundo. Entonces no sabemos qué pasó con Nicodemo. Pero así es el Señor, hermano. Él sigue dando salvación. Él sigue dando una nueva oportunidad. Yo siempre lo he dicho, hermano, que no es casualidad que uno esté en este lugar. No es casualidad que tú estés en este lugar. Es el Señor que te ha traído. Es el Señor que te está llamando con lazos de amor. ¿Sabes qué? Con lazos de amor Él te trae. Con lazos de amor, porque Él nos ama. Porque Él no quiere la destrucción del hombre. Él quiere que nos arrepintamos. Él quiere, hermano, que cambie tu manera de ser, tu manera de pensar. Él nos está dando una oportunidad en esta noche. Hoy te está dando el Señor una oportunidad. Y aquí en el libro de Jeremías, hermanos, dice, sigue hablando en el versículo 21. ¿No se ha acordado Jehová y no ha venido a su memoria el incienso que ofreciste en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra? Y no pudo sufrirlo más Jehová. Dice que lo sufría, hermano. Y en el libro de Génesis 6:6 dice que a Dios le duele el corazón al ver al mundo tan perdido. Sí, ese Dios todopoderoso, ese nuestro Dios que no necesita ser cargado, que no necesita ser puesto en un cuadro, un Dios que está vivo. Ese Dios, hermano, le duele en su corazón, Génesis 6:6, al ver la maldad del mundo, a ver cómo se van tras los ídolos, cómo se van tras las cosas vanas. Que a veces no tanto son los ídolos de piedra o de madera, no, a veces también hay otro tipo de ídolos, hermano. ¿Cómo está ahorita la calle? ¿Cómo está ahorita la afición ahorita? Yo no estoy diciendo que sea malo ver un partido de fútbol, no. A veces lo hacen idolatría, hermanos. Tú vas manejando y ya no puedes, las calles cerradas, hermano, ¿por qué? Porque están ahí, porque están hasta llorando. Yo veo los videos que pasan y la gente llorando porque está una persona, un futbolista llorando y se quitan la camisa y la avientan y hacen tantas cosas. Y yo digo, como decía la hermana Regina, ¿cómo es posible que tengan tanta euforia, tanta entrega? Ya el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que dio su vida por ti, por mí, que dejó su trono de gloria, nos cuesta alabarlo, hermano. Aquel que nos ha dado todo. Aquel que nos ha dado todo, hermano. Y que decimos que estamos honrando en estos días. Lo hemos sacado, hermanos. Hemos sacado al Señor de nuestras vidas. Hemos sacado al Señor de nuestras vidas, hermanos. Y Él no quiere, hermanos. Él no quiere que su iglesia siga así. Como les digo, hermanos, es difícil hablar todo esto. Más porque a veces, pues, a veces piensan que lo hacen, que lo dicen por una persona o por otra persona. Es Dios hablando, hermano. Dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y que seamos dignos de escapar, hermanos. No participéis de todo eso, hermano. Y ahorita que anda todo eso de los matachines, andan lo del festejo, ¿verdad? A veces los cristianos mismos participamos de todo eso, hermanos. Ay, ten unos tamalitos que dice la Biblia, hermanos. Lo que he sacrificado a los ídolos no lo comas.
participas de todo eso, hermano. Y como yo les digo, Dios es un Dios fuerte y celoso. Y nosotros, hermanos, somos templo del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu de Dios ha venido a morar en nuestras vidas y nos anhela celosamente. El Espíritu Santo nos anhela celosamente, hermanos. Mira, dice en el libro de Segunda de Corintios, les voy a pedir que me acompañen, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Vamos a leerlo desde el 12. Dice, no os recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorian en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí dices, Él murió por ti, ahora tú ya no vives para ti, tú vives para el que murió por ti. Ahora vivimos para Él, amén. Si vivimos para Él, vivimos. Y si morimos, para Él morimos, amén. Así decía Pablo, sea que vivamos o sea que muramos, somos de Él. Le pertenecemos a Él, hermano. Le pertenecemos a la sangre del Cordero de Dios, de Cristo Jesús. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice que Cristo Jesús vino a reconciliarnos, hermano, a reconciliarnos con Dios. Hay otra parte donde dice, reconciliados con Dios. Aquí mismo lo dice. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Fíjese, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Para eso vino el Señor. Su trono incomparable y el canto de sus ángeles dejó el Rey de Gloria por redimirme a mí. Todo lo dejó Él, hermano, por usted y por mí. Dice el 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dice que Él fue hecho pecado, hermano. Y eso es a lo que vino Jesús a este mundo, hermano. Él fue ese regalo más grande. A lo mejor tú estás esperando un regalo, ¿verdad? No sé, algo material. Y no está mal que te den un regalo, que tú regales algo. Pero Él fue el regalo de Dios, hermano. Él fue el regalo más grande, enviado del cielo, para que tú y yo no muriéramos, para que tú y yo tuviéramos vida eterna, amén. A eso vino el Salvador del mundo, a reconciliarnos con Dios, hermanos. A reconciliarnos de todo lo malo. A lo mejor nosotros hemos participado de esas cosas, a lo mejor no. No sé, hermano, cuál sea tu situación como cristiano. Pero aquí hay algo que dice, reconciliados con Dios. Reconciliados con el Señor. Él está llamando en esta hora, hermano. Él te está haciendo un llamado en esta noche. Yo le decía a Dios, dame una palabra para tu iglesia, Señor. Y luego venía esta palabra y yo decía, Señor, yo no quiero decir esto porque pues, me da vergüenza, Señor.
Pero yo creo que Dios ama tanto a su iglesia. Por eso es que Él manda esta palabra. Porque Él quiere, hermano, que nosotros nos guardemos, nos santifiquemos, que nosotros seamos, dice que serán ustedes mi especial tesoro. Que nosotros nos guardemos, hermano. Imagínense si viene Cristo. Cristo Jesús ya no tarda en venir. Y imagínense que Él venga y ¿dónde vamos a estar nosotros, hermanos? ¿Dónde vamos a estar si tal vez estamos en una, no sé, en una fiesta? No sé, hermanos. Tenemos que guardar nuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que buscar la santidad, hermanos, porque dice su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Si tú quieres ver a Dios, si tú estás esperando ver a Jesús, tienes que tener una vida de santidad. Y en estos tiempos que tan difícil es, hermano, es difícil guardarse, es difícil guardarse del mundo. Pero el propio Señor lo dijo: si tu mano te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. Porque mejor es que entres en la vida eterna manco, tuerto, que todo tu cuerpo entero lanzado al lago de fuego. Nosotros tenemos, hermano, que guardarnos para Dios. Aunque nos digan exagerados, aunque nos digan lo que nos digan, hermanos. Dice que nosotros somos nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Usted ha sido escogido por Dios, no por cualquier persona. Ha sido escogido por Dios, de lo más vil, lo más menospreciado de este mundo. Ha escogido Dios. A lo mejor nadie lo ha tomado en cuenta a usted, hermano, para nada. Tal vez siempre ha sido rechazado, siempre ha sido apartado. Pero yo quiero decirte que para Dios eres importante, porque estás en este lugar. Para Él es importante. ¿Y qué te ha traído? Es su amor, es su gracia, es su misericordia. Dice su palabra que por su misericordia no hemos sido consumidos. Solamente por su misericordia es que no hemos sido consumidos. Son nuevas cada mañana, se renuevan, hermano. Pero no sabemos cuándo va a ser el último día. No sabemos cuándo va a ser el último día que vamos a estar aquí, hermanos. Nadie nos garantiza el tiempo que vamos a vivir. Nadie nos garantiza el tiempo que tú vas a estar en este mundo. Por eso es que tenemos que volvernos a Dios. Tenemos que volvernos a Él. Él está llamando en esta noche. Él está haciendo ese llamado en esta noche, hermanos. Porque Él quiere que nos volvamos a Él. Y a lo mejor puedes decir, esta es una iglesia. Sí, hermano. Pero a veces la iglesia tiene el corazón lejos de Dios. El propio Jesús decía que en Isaías decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. A veces tú puedes estar en una iglesia, pero tu corazón está lejos de Él, tus pensamientos están en otra cosa. Como nos decía ahorita el pastor, a lo mejor tú ya estás desesperado porque se acabe, porque ya estás esperando para irte a otra parte. Y dejamos lo más precioso, hermano, lo más hermoso, que es la presencia de Dios. ¿Alguien puede decir qué es mejor que Dios? ¿Quién es mejor que Dios? Nadie, hermano. Él es lo más valioso. Él decía: si me conocen a mí, conocerán la vida eterna. Reconciliados con Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en esta noche. Que Dios bendiga a los que nos ven por el Facebook. Dios los bendiga.